Ugarte, coordinadora de formación internacional del Centro Nacional de Formación Política del Partido de Izquierdas Morena de México, periodista y licenciada en Relaciones Internacionales, con amplia experiencia en política institucional. Ongi etorri a la capital de Euskal Herria, a Iruña. Gracias. Eskerrik asko, Alina, por estar aquí hoy con nosotras. Después de 2 mandatos con López Obrador, el partido Morena sigue gobernando el país con una nueva generación encabezada por Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta. ¿Cuáles son los principales retos o los principales desafíos a los que se enfrenta su gobierno? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que entender a México como parte de cualquier otro proceso en disputa dentro de América Latina, dentro de la lucha, ¿no? en la región. Lo que hemos visto durante los últimos 6 años ha sido un proceso de transformación donde el Estado mexicano nuevamente retoma el control sobre la política de Estado, la política pública, cosa que se había perdido totalmente durante el proceso de neoliberalismo en los 80s y en los 90s. Eso conlleva grandes retos, obviamente. El desmantelamiento del Estado mexicano durante 30 años no podía solucionarse en tan solo 6 años, pero hubo un gran comienzo. Nosotros no solo veníamos de ese proceso de desmantelamiento, sino además de una mal llamada guerra contra el narcotráfico, implementada directamente por Washington, por Estados Unidos, en correlación con el gobierno mexicano en ese momento de Felipe Calderón. Entonces, eso nos había dejado cientos de miles de muertes en el país y desapariciones forzadas. Entonces, durante todo ese proceso, ¿no?, de descomposición del Estado mexicano, el 2018 se presenta como una nueva oportunidad para transformarlo absolutamente todo. En tan solo 6 años se saca a cerca de 10 millones de personas de la pobreza, se han disminuido los homicidios casi en 80%, los feminicidios en más de 20%, es decir, ha habido cambios estructurales. Sin embargo, los retos vienen de que se está disputando el gobierno, pero no se conquista todavía el poder. Y en ese sentido, todavía hay grandes oligarcas que siguen controlando los procesos de producción, hay grandes partes del crimen organizado acechando, ¿no?, en varias partes del territorio nacional, que no es generalizado, como varios medios de comunicación han hecho creer. Y en ese sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el reto directamente de poder transformar esas estructuras, de descriminalizar el Estado, que pues ocurre en varias partes del país. Así que bueno, yo creo que bastantes son las tareas que tiene por delante. ¿Qué puede aportar la solidaridad internacional y la izquierda independentista a este proceso que acabas de mencionar? Bueno, yo creo que si hay algo que en términos internacionales también ha aportado la política mexicana es la llamada doctrina Estrada, que también está en nuestra Constitución, que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con el respeto a la soberanía de cada uno de los procesos. Y en ese sentido, México ha dado cuenta de esta solidaridad internacional y que ha sido clave dentro no solamente de América Latina, sino de escala global, siendo México uno de los principales lugares en donde se permitió y se abrazó a miles de refugiados de las dictaduras en América Latina, pero también de la Guerra Civil Española. Entonces, México ha demostrado que también su riqueza y en tanto la historia intelectual reside también en ese internacionalismo. Eso se perdió durante los gobiernos del Partido de Acción Nacional, el regreso del Partido Revolucionario Institucional en los últimos años, y se retoma a partir del 2018. Hoy varios compañeros, compañeras están asilados y asiladas en México, y yo creo que eso es parte de la misma lucha de los pueblos, entender que el imperialismo estadounidense nos afecta a todos y todas por igual, incluido al propio pueblo estadounidense. La solidaridad tiene que ser uno de los ejes rectores hoy de los gobiernos que están buscando esa emancipación de sus pueblos. Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, Cuba son algunos de los gobiernos de izquierdas de América Latina. ¿Cuál es el papel de la izquierda transformadora en América Latina? Bueno, yo creo que durante los últimos 25 años, especialmente después de este quiebre de una etapa profundamente neoliberal dentro de nuestros países, en diciembre de 1998 en Venezuela se marca una gran ruptura. Llega el comandante Hugo Chávez, después vienen procesos autodenominados progresistas que creo que dieron bastante luz sobre cómo actuar en momentos de desmantelamiento de los estados, de acabar con el estado de bienestar. Ahí hay una recomposición dentro de estas fuerzas progresistas que creo que han tenido un papel protagónico en el bienestar de nuestros pueblos. Más de 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza durante esa llamada década ganada en los 2000,
pero también hay muchas lecciones por aprender. Yo creo que parte de estas elecciones de esa izquierda transformadora tienen que ver con pensar más allá de la lógica electoral, pensar en la construcción de un poder popular, pensar en mediano y largo plazo, eso a través de dar una disputa de las narrativas, pero también del sentido común, a través de medios profundamente militantes que estén en esa disputa de la lucha de clases. Se requiere también procesos de formación política, saber de dónde venimos, dónde estamos y también hacia dónde vamos, y tener esa capacidad de generar un horizonte, siquiera de imaginarlo, ¿no? Se nos obligó a dejar de imaginar ese otro mundo, y siempre ponemos este ejemplo de que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar un mundo sin capitalismo. Entonces, esas lecciones deja también la izquierda en América Latina. Cómo nos organizamos más allá de partidos políticos que estén pensando que no es menor la disputa electoral, pero que se transforme en una fuerza organizada, militante, que esté dispuesta a transformar por el bien común. Es decir, estos espacios que estén en las calles, en las redes, en todo espacio 24/7, y obviamente esa movilización, que puede ser movilización de conciencias, que lo ha demostrado un proceso como Cuba, lo ha demostrado un proceso como Venezuela, que no basta con simplemente llamar a movilizarse en las calles, sino a construir poder popular, a construir comunas, y yo creo que hoy hay mucha esperanza en el continente. Hemos comentado al inicio que formas parte de una fundación de pensamiento, lo que se denomina una think tank. ¿Nos puedes explicar cuál es tu labor? Bueno, en el Instituto Nacional de Formación Política, este nace como una idea a la par de la llamada Cuarta Transformación. Es decir, cada proceso de transformación en la vida de México, que tiene que ver con la independencia mexicana, con la revolución, con la guerra de reforma, y ahora en esta última etapa de transformación de la vida pública, se entiende que hubo un cambio de pensamiento en cada una de las sociedades que buscó su emancipación en determinado tiempo y espacio. Hoy este Instituto de Formación Política lo que busca es aportar a esa revolución de las conciencias, como la denominó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso pasa por entender la formación política no solo y exclusivamente como un espacio donde podamos sentarnos y leer juntos y debatir ideas, sino que las ideas y las herramientas que generemos sean directamente relacionadas a la transformación de nuestros pueblos. Entonces, bueno, el Instituto de Formación Política ha pensado en varias áreas, tiene desde un programa integral de género donde se da una discusión profundamente feminista, tiene un área para dar la batalla comunicacional, tiene un área de buen gobierno a sabiendas de que los funcionarios tienen que tener una formación permanente, y también un área internacional que es la que coordino, porque creo que el internacionalismo tiene que ser un eje fundamental de nuestras luchas. Por último, Alina, ¿qué te está pareciendo este congreso de H. Bildu? Bueno, a mí me parece maravilloso porque son los términos que creo que una organización tendría que estar pensando más allá de lo inmediato. Hoy escuchaba esto de hay que también prepararnos para lo que viene, y ese prepararnos implica situarnos en la coyuntura en la que estamos, generar las herramientas suficientes para estar listos para cualquier escenario. Así que el ver a la militancia debatiendo, internacionalizando también el debate, porque hay compañeros y compañeras de muchas latitudes, a mí me parece fantástico. Pues muchas gracias, Alina, por estar aquí. Eskerrik asko. Ha sido un placer tenerte y hasta pronto. Claro que sí. Gracias.